Esta exposición es de polinomio de interpolación por diferencias divididas de Newton. Quienes presentamos esta exposición son Verónica Aragón, Ángel Isaí, Luis Patricio, Juan Carlos Goena, Oscar Méndez y yo, Esther Yulisa, su servidora. ¿Qué es un polinomio interpolación? Bueno, un polinomio de interpolación es una expresión matemática que se utiliza para aproximar o pasar a través de un conjunto dado de puntos. Estos puntos son dados conocidos y el polinomio se construye de manera que coincide exactamente con esos puntos específicos. La idea principal para crear para estos polinomios interpolacionales es el crear una fórmula polinómica que al evaluar los valores dados reproduzca los valores conocidos. Bueno, ¿de qué trata este método? Bueno, podríamos decir que es una forma específica de construir un polinomio de interpolación que se basa en las diferencias entre los valores conocidos para determinar los coeficientes de polinomio y así obtener una expresión que se ajuste a los datos dados. Este enfoque simplifica la interpolación y permite encontrar polinomios de manera eficiente. Bueno, viendo la fórmula anterior, esta fórmula nos dice que por diferencias divididas de Newton se utiliza para interpolar un conjunto de puntos dado en una función mediante un polinomio de grado n, donde px, es el polinomio interpolante de fx0, es la función evaluada en x0, f de x a x1 o XU y I en la diferencia dividida de orden 1 entre X0 y X1, Fx1, X1 y X2 es la diferencia dividida de orden 2 entre X0, X1 y X2 y así sucesivamente. Esta fórmula proporciona un método para construir el polinomio interpolante utilizando diferencias divididas y se puede extender para interpolar conjuntos de datos más grandes. La notación sería f de x0, x1 y así sucesivamente. Denota las diferencias divididas en orden n. Polinomio de interpolación de Newton con diferencias divididas. Es una importante herramienta matemática creada por Isaac Newton en el siglo XVII, con el objetivo de realizar aproximaciones de funciones. Aquí les vamos a hablar de las ventajas. Una de las ventajas son la eficiencia en el cálculo, es decir, que el polinomio se puede construir de manera que incremente el cálculo de las diferencias divididas de Newton paso a paso. La adaptación de datos adicionales también. Si se agrega un nuevo punto de datos, se puede actualizar el polinomio de manera eficiente sin tener que revolver a calcular todo el polígono. Esto es una ventaja. Estabilidad numérica. Comparado con otros métodos de interpolación polinómica, el método de Newton tiende a ser numéricamente más estable que otros. Y la facilidad de implementación, la construcción, la construcción del polinomio de Newton es relativamente más sencilla y presenta bien los datos algorítmicos. Las desventajas de esto sería la sensibilidad a pequeñas variaciones en los datos. Esto quiere decir que pequeñas variaciones en los datos de entrada pueden resultar en cambios significativos en el coeficiente del polinomio. Las oscilaciones en los extremos de intervalo también es otra, que a medida que aumenta el grado de polinomio interpolante, puede ocurrir el fenómeno de oscilaciones excesivas en los extremos del intervalo de interpolación. Problemas de estabilidad numérica. Esto quiere decir que a medida que se incrementa el grado del polinomio, los cálculos pueden volverse numéricamente inestables. Y otra es que no es óptimo para todos los conjuntos de datos. Aunque el método es eficiente para conjuntos de datos regulares, puede ser que la mejor no puede ser la mejor opción para todos los conjuntos de datos. Recordemos que la interpolación es como unir puntos en un gráfico para crear una línea suave que conecte esos puntos. Imagina que tienes algunos puntos en un papel, pero no conoces la forma exacta de la curva entre ellos.
La interpolación nos va a ayudar a encontrar una función que conecte esos puntos y de esa manera puedes crear una representación visual más completa. ¿Dónde lo vemos aplicado? Bueno, pues uno de ellos es la animación por computadora. En este campo, la interpolación juega un papel crucial para crear movimientos fluidos y realistas. Imagina que deseas animar un personaje moviéndose de un punto A un punto B en la pantalla. En lugar de definir manualmente cada posición intermedia, puedes utilizar la interpolación para suavizar la transición entre estos dos puntos. Supongamos que conoces la posición del personaje en ciertos movimientos. La interpolación te permite calcular automáticamente las posiciones intermedias de manera suave y natural, creando así la ilusión de un movimiento continuo. Es un poco como unir los puntos en un juego para niños, donde las líneas que creas representarían la función que está buscando al hacer interpolación. Imagina un juego para niños donde tienes una hoja de papel con puntos numerados. La tarea es unir esos puntos en orden numérico para revelar un dibujo oculto. La magia está en las líneas que conectas entre los puntos. Esas líneas no solo revelan la forma general del dibujo, sino que también suavizan las transiciones entre un punto y otro. De manera similar, en el contexto de interpolación, esos puntos serían como instantáneas clave en una animación o puntos en un gráfico y las líneas que las conectan representarían la función interpolada. Dentro de sus usos, más específicamente en acuacultura, tenemos que es para monitorizar parámetros ambientales. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de nuestro sistema hay parámetros que están en el medio, como por ejemplo temperatura, salinidad, oxígeno, como las más comunes, pero también tenemos más como el pH, niveles de amonio, nitritos, nitratos, etc. Gracias a este sistema de interpolación, podemos nosotros prever futuras mediciones o aproximar futuras mediciones. Esto nos ayuda principalmente a que los sistemas estén lo más óptimo y con pocas variaciones que puedan afectar a los organismos que estén adentro. Estos mismos organismos también se le puede implementar a este sistema, ya que podemos prever futuros tamaños, tallas, crecimientos, entre otras cosas, para poder saber si el organismo va a tener un nivel elevado de crecimiento, una buena curva de crecimiento, o si estos no van a tener una buena curva o un buen desarrollo. En cuanto al muestreo espacial, el espacio que ocupan estos organismos o el lugar donde podemos manejarlo también puede ser interpolado, ya que requieren condiciones específicas, las cuales si las llevamos a un mapa, podemos ver los lugares más óptimos donde se puede aprovechar y que estos organismos estén lo más cómodo posibles y con la menor cantidad de estrés. No solo es posible medir el medio en el cual el animal va a estar, sino también las condiciones meteorológicas que hay alrededor, como huracanes, tornados, fuertes vientos, cosas que puedan afectar a un posible pérdida monetaria. Pueden ser previstas, no pueden ser controladas puesto que no están en control, pero pueden preverse para utilizar la menor cantidad de recursos y así minimizar costos. Y al igual que minimizar costos, podemos optimizar operaciones, ya que utilizando una buena base de datos, se puede saber un sistema que ayude a tomar decisiones. Y en estas podemos optimizar cosas como operaciones, alimentación, cosecha, enfermedades, entre otras. Este es un pequeño código que no me voy a detener tanto a explicarlo, pero dentro del código tenemos que este proporciona una implementación del método de diferenciales de Newton para construir un polinomio de interpolación a partir de un conjunto de puntos de datos. Lo más importante a destacar es que en la función calcular diferenciales divididas, este calcula coeficiente de las diferenciales divididas y en la función construir polinomio de interpolación
utiliza estos coeficientes que ya teníamos para formar el polinomio en términos de x. Un ejemplo de uso es con estos datos específicos. Muestra un resultado que en términos de coeficientes de diferencias divididas y polinomios de interpolación correspondientes. Otro dato que podemos resaltar es que la x data y la data son puntos que ya conocemos, pero también el valor el cual queremos interponer se conoce como valor x. Y por último, la función de Newton interpolación se utiliza para diferenciales divididas calculadas por divididas difference para calcular el polinomio de interpolación. Bueno, ahora veremos dos ejemplos claros aplicados en el Colab. Uno sería sencillo, que no tendría gráfica, y el otro que sí tendría gráfica. Para el sencillo empezaríamos iniciando la tabla de diferencias divididas con los valores y. Después de esto, daríamos un ejemplo de uso. Por ejemplo, X datos sería 1, 2, 4 y 7. Y en Y datos sería 0, 1, 2, 1. Seguido de esto, calculamos las diferencias divididas para después interpolar para un nuevo valor que sería X1. Y el valor interpolado en X nos dio 3 y Y nos dio 1.6. Ahora este sería el ejemplo con la gráfica. Entonces, igual como el otro, empezamos a iniciar la tabla de diferencias divididas con los valores de Y, para después crear los puntos para graficar el polinomio interpolante. Esto es nuevo. Ahora vamos a usar los datos de entrada, que serían los X datos, que usamos los mismos, que sería, bueno, casi los mismos, que sería 1, 2, 4 y 7, y los Y datos serían 0, 1, 2, 1, para después poner el punto para interpolar, que sería en nuestro caso X y igual a 3. Después calculamos las diferencias divididas para después calcular el valor interpolado. Para seguido poner el código de graficar el polinomio interpolante. Como podemos observar, esta fue la gráfica que obtuvimos del segundo ejemplo con gráfica. Como podemos observar, nos señala los puntos de entrada, nos señala los puntos interpolados, que sería lo que obtuvimos, y el polinomio interpolar. Para más revisión pueden visitar este link, ahí donde están todos los códigos en orden de paso, y vienen los dos ejemplos, el de sin gráfica y cómo se vería el con gráfica. Como conclusión, sabemos que el método de interpolación de Newton mediante diferencias divididas es una técnica efectiva para construir ciertos polinomios interpolantes a partir de ciertos números de un conjunto de datos que ya tengamos. Y pues tenemos una conclusión clave en ciertos puntos, y cabe destacar los siguientes, que son la flexibilidad. Simplemente es el método de Newton, pues es muy flexible y puede adaptarse fácilmente a un conjunto de datos con cualquier número de puntos. También tenemos eficiencia computacional. El cálculo de las diferencias divididas pues, se puede realizar de manera eficiente, facilitando la obtención de polinomios interpolantes. Y como tercer punto tenemos la interpolación precisa. El polinomio resultante pasa exactamente a través de los puntos dados, proporcionando una buena aproximación de la función original en el rango de los puntos conocidos. Y pues tenemos el cuarto punto y uno de los más importantes. Este método pues, se puede utilizar comúnmente en análisis numéricos y en situaciones donde es necesario estimar valores intermedios entre puntos experimentales. Esto nos puede servir mucho en la cultura para predecir ciertos, no predecir, pero para usar ciertos conjuntos de datos para poder ayudar en una predicción al futuro en un cambio con ciertos números en un cultivo o algo así. Y pues en resumen tenemos que el método de Newton ofrece una herramienta muy valiosa para la interpolación polinómica. Especialmente es útil cuando se requiere una aproximación polinómica de una función desconocida basada en un conjunto pues, discreto de datos conocidos. Y eso es todo y hasta pronto. Como parte de esta exposición les dejamos un pequeño quiz, el cual ayudará a nutrir lo aprendido o a reforzarlo.